Muy buenas noches, mis amados hermanos de Familia Sion, que el Señor les bendiga. Un privilegio poder compartir con ustedes en esta noche, debido a que el pastor por situaciones personales no va a poder estar compartiendo la cápsula de fe el día de hoy. Por esa razón es que estoy compartiéndola con ustedes en este día. Y antes de iniciar nuestra prédica, nuestra enseñanza el día de hoy, le voy a rogar que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú en todo tiempo eres bueno para con cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros, Padre, y nos llevas también, Señor, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Formando en cada uno de nosotros el carácter de Cristo y además de ello, Señor, formando en cada uno de nosotros al más que vencedor por medio tuyo, Padre. En esta hora venimos delante de ti a pedirte, Señor, que tu palabra se establezca en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y también te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu palabra rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y que nos esté impidiendo, Señor, la obediencia a tu palabra y llevar cautivo todo pensamiento a ti, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de la fe, y para ello vamos a comenzar en Hebreos capítulo 11, versículo 1, un pasaje muy conocido acerca de la fe en la palabra de Dios, y vamos a hablar de este pasaje del versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hay dos componentes de la fe. De acuerdo a lo que vemos en este pasaje, hay dos componentes de la fe. Uno es el creer en lo que no vemos, y otro es la certeza de lo que esperamos. Lo primero, creer en lo que no vemos, es no solamente creer en la promesa que estamos en quien Él es y en lo que Él hace. No podemos separar lo que Él es de lo que Él hace. No podemos separar lo que Él ha dicho en cuanto... Perdón, se nos cortó un poco la transmisión, pero ya regresamos. Entonces decíamos, no podemos separar la fe es en Dios solo para creer sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios es uno, Dios es verdadero, Dios es completo, Dios no está segmentado. Tan válido es lo que Él dice como promesas cuanto lo que Él dice como mandamientos. Y en cuanto a la palabra en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí en este pasaje de Hebreos 11:6 vemos tres ingredientes de la fe. Uno, que sin fe es imposible agradar a Dios. Luego,
porque la segunda es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y este crea que le hay es no solamente un asentimiento mental de que Dios existe, sino que Dios es Dios y Dios es todo lo que Él dice que es, y que nosotros, a quien nosotros le debemos obediencia. Y luego dice que es galardonador de los que le buscan. Es decir, cuando nosotros tenemos la fe de creerle a Dios tanto para la obediencia como para el cumplimiento de sus promesas, entonces Dios nos galardonará con el cumplimiento de sus promesas. La obediencia, la fe es obediencia. Lo vemos cuando la palabra de Dios dice que por ella los antiguos alcanzaron buen testimonio, por ella Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, es decir, obedeció a Dios. Luego, por la fe, Enoc fue traspuesto porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y ese agradado a Dios lo agradamos por nuestra obediencia. En Hebreos 11:8 lo dice claramente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde estaba. Entonces la fe implicó, la fe de Abraham, que es el padre de la fe, es nuestro padre espiritual, digámoslo de esa manera, porque es el padre de todos los que creen. Abraham, la manifestación de su fe en principio fue que obedeció. Después de que obedeció, recibió el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. En la palabra de Dios claramente nos está indicado que la obediencia y las promesas van de la mano. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2 dice que el que obedece todos los mandamientos, lo seguirán, lo perseguirán o alcanzarán todas las bendiciones. En Mateo capítulo 6, versículo 33, el mismo Señor Jesucristo nos dice que que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Entonces necesitamos, para la verdadera fe tiene dos características. Uno, cree en Dios, en todo lo que Él es, en su integridad como persona, en la integridad de todas sus cualidades, de todos sus atributos, es decir, no solo misericordia, gracia, amor, favor, benignidad, bondad, sino también justicia, verdad, santidad, y el que manda, y el que demanda de nosotros no solo fe para creer por las promesas, sino fe para creer por nuestra santificación. Entonces tenemos que tener eso muy claro en cuanto a lo que es la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y esto, como ya vimos, tiene que ver con obediencia, y que es galardonador de los que diligentemente le buscan, que tiene que ver con el cumplimiento de sus promesas. En Mateo, en el capítulo número 7, versículos del 7 al 12, hay también un pasaje que es muy conocido de nosotros en cuanto a la fe. Dice la palabra: pedid, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como vemos en este pasaje de Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12, igual que el que vimos de Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 8, aquí la fe está también unida a la obediencia.
En primer lugar, en el versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si vemos nosotros acá, hay 5 acciones que nosotros debemos hacer y una que Dios hace. La primera, lo que nosotros debemos hacer es pedir. ¿Qué es lo que hace el Señor? Se os dará. Luego dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces hay 5 acciones que nosotros tenemos que hacer. Pedir. Luego de pedir, creemos que recibimos lo que hemos pedido de parte de Dios y nos ponemos a buscarlo hasta que lo hallemos. Cuando lo hallamos, entonces nosotros tocamos, quitamos todo obstáculo o buscamos pasar por sobre todo obstáculo que impide que alcancemos aquello que le hemos pedido al Señor, y entonces esos obstáculos desaparecerán y nosotros tendremos la petición que le hayamos hecho al Señor. Y Él nos garantiza que si nosotros hacemos eso exactamente, vamos a recibir todo aquello que hayamos pedido, porque Él dice en el versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ese es el primer punto. La fe no es una fe pasiva, la fe no es una fe de decirle al Señor, ok, Señor, esto quiero y tráemelo a mis manos. Y abro mis manos y lo recibo y aquí lo veo. No, significa que vamos a ser activos en cuanto a la fe, de pedir creyendo que ya recibimos, y entonces como ya recibimos en algún lugar, Dios ya lo hizo, Dios ya lo tiene para nosotros reservado. Entonces lo vamos a buscar, lo vamos a hallar, vamos a tocar y vamos a entrar a tomar posesión de aquello que el Señor nos ha dado. Entonces lo primero es que la fe es activa. Recordemos lo que dice también Santiago, capítulo, si no estoy mal, en el capítulo 3, la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa eso? Que si voy a creer, voy a actuar como que si ya hubiera recibido aquello que por lo cual yo pedí. Y eso significa que voy a dar pasos en fe para ello. Por ejemplo, le estoy pidiendo al Señor un negocio. Entonces voy a creer que el Señor ya me dio el negocio. Entonces me voy a preparar para ser una persona de negocios. Me voy a preparar con todos aquellos conocimientos que necesito para tener ese negocio, para conocer el producto que voy a vender. Me voy a preparar para saber dónde quiero que esté el negocio, qué clientes quiero atender, cuál es mi plan de negocios para los siguientes meses y años, etcétera. No se trata nada más de esperar hasta que el negocio lo tenga enfrente. Se trata de prepararme y de ir en busca de ese negocio que el Señor tiene para mí. Luego, el Señor nos garantiza que Él nos va a dar lo mejor, porque dice en Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí nos está diciendo que el Señor, como respuesta a nuestra oración de fe, a nuestro pedir, creer que hemos recibido, etcétera, etcétera, el Señor nos va a dar lo mejor. El Señor no sabe dar menos de lo mejor, porque Él es un Dios bueno, es un Dios de lo mejor. Él no puede darnos nada malo. Entonces acá esto tiene que ver con también lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo número 5 y versículo número 14, que lo tenemos que tener siempre en cuenta. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí hay un punto importante que está ligado con lo que dice Mateo 7, versículos del 9 al 11. El Señor siempre nos va a dar lo mejor, de tal manera que Él ya sabe cuál es nuestra necesidad, cuál es el propósito, el buen propósito de Él para cada uno de nosotros, y Él va a responder nuestra oración en relación a lo mejor que Él tiene, que Él sabe que es para nosotros. Es decir, nuestra oración puede tener
tres respuestas. Las tres respuestas son positivas. La primera es cuando nosotros le pedimos al Señor, la primera respuesta es sí, aquí está lo que tú pediste. La segunda respuesta es sí, pero todavía no, porque yo hago hermosas todas las cosas en su tiempo y falta la preparación de algunas cosas para que tú puedas tener esto que me estás pidiendo. Y la tercera respuesta es no, porque tengo algo mejor para ti. Entonces, de todos modos, el Señor siempre va a responder nuestras oraciones y las va a responder de la mejor manera. ¿Por qué? Porque Él es un buen Padre que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él no nos va a dar una serpiente si estamos pidiendo algo de comida. Él nos va a dar la comida, no nos va a dar la serpiente. Y eso nos lo dice claramente en Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. Y finalmente hay otra cuestión acá en Mateo que tenemos que tomar en consideración. La palabra de Dios nos dice en el versículo número 12 que así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí nos está hablando también de la obediencia, si nosotros como un componente de la fe, así como nos lo enseña en Mateo 7:7, que es el principio de este pasaje, nos lo enseña en Mateo 7:12, que es el final de este pasaje, es decir, entre recibir la respuesta a nuestras peticiones está la obediencia. La obediencia y la respuesta a nuestras peticiones van de la mano, de acuerdo a lo que nos enseña que vimos en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Si pedimos conforme a su voluntad, tendremos las cosas que hayamos hecho. ¿Y qué es su voluntad? Es obedecer lo que el Señor nos dice. La obediencia, por lo tanto, es un componente importante de la fe. ¿De qué sirve que digamos que tenemos fe en Dios si no le obedecemos? Entonces realmente no tenemos una verdadera fe. ¿Por qué? Porque Dios es el ser supremo del universo, nuestro creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él es el que manda y yo soy el que obedezco. Por lo tanto, la obediencia debe ser un componente importante, imprescindible de la fe. La fe sin obediencia es presunción de fe, es decir, una falsa fe. Y que se convierte realmente en confesión positiva. Puede tener alguna respuesta, puede tener alguna efectividad, pero esa es una confesión positiva, no es verdaderamente fe. El Señor puede responder nuestra oración de esa manera, simple y sencillamente por misericordia, pero no por nuestra fe. No hay que confundirnos por un lado, por el otro lado. Esa respuesta lo único que hace es que al final de cuentas nos está privando de lo mejor. ¿Por qué? Porque la fe sin obediencia es una fe sin plenitud, es una fe sin abundancia. La palabra de Dios nos habla de que para que tengamos una fe en plenitud necesitamos obedecer la palabra de Dios. Por eso nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, como parte de nuestra fe, que renovemos nuestro entendimiento todo el tiempo para que pensemos conforme a la palabra de Dios y de esa manera vamos a experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que recordemos, la fe sin obediencia no es verdadera fe. La fe sin obediencia es presunción de fe. Y la otra razón por la cual la fe sin obediencia es solo presunción de fe es por una razón muy simple. Cuando usted y yo reconocimos el señorío, fuimos salvos, lo que sucedió es que reconocimos el señorío de Cristo. Y reconocer el señorío de Cristo significa ponerme bajo la obediencia a Dios, bajo la obediencia
a su palabra. Así que fe, obediencia y promesas son parte de una misma ecuación. Por el otro lado, también quiero compartir con ustedes otro tema que es bien importante en relación con la fe, y es lo que nos dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor es la antife, así como la fe es creer en lo bueno que Dios hará en nuestras vidas. El temor es creer en lo malo que el diablo hará en nuestras vidas. Así como la fe es creer que en el Señor tendremos una vida abundante, en la fe nos lleva a creer en que tendremos una vida en escasez, en limitación, en enfermedad, en abundancia. El Señor vino para que usted y yo tengamos vida en abundancia, pero esa vida en abundancia requiere que tengamos fe, no que tengamos temor. La fe cree que por las llagas de Cristo fuimos sanos. La fe cree que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas. La fe cree que el Señor, el Espíritu del Señor está sobre nosotros porque nos ha ungido para sanarnos, liberarnos, restaurarnos, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, para cumplir sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. La fe cree eso, y la fe verdadera no solo cree eso, sino que también obedece la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, y la palabra de Dios es la que crea todas las cosas. En Hebreos capítulo 11 versículo 3 leímos claramente que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y aquí nos está hablando de la fe en la palabra de Dios, en la palabra completa de Dios. Recordemos que Jesús en Mateo capítulo 5 o capítulo 6, versículo 18, nos enseña que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, es decir, sus mandamientos. La vida del cristiano no es solamente una vida de promesas, es una vida de obediencia. Y el temor, y dentro de esto, el temor juega un papel importante, porque el temor es la forma como el diablo nos viene a robar esa vida abundante. Aparte de la incredulidad, aparte de la rebelión, el temor es otro instrumento del diablo para que usted y yo no tengamos la vida abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La fe, como repito, es creer en lo que Dios hace, mientras que el temor es creer en lo que el diablo hace. La fe, al hablarla, produce las bendiciones que Dios quiere derramar en nosotros para enriquecer nuestra vida, edificarla, consolarla, exhortarla. En Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21, vemos la importancia de la palabra de nuestras palabras en relación con la fe. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Notemos que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y el diablo viene para matar, robar y destruir. Jesús viene para que tengamos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, en nuestra boca está o la vida que Dios quiere darnos, o la muerte que el diablo quiere darnos, y eso es a través de nuestras palabras, a través de lo que hablamos. La fe habla lo que la palabra de Dios nos dice, mientras que el temor habla lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por ello es importante que usted y yo nos conozcamos la palabra de Dios abundantemente, para que sea la palabra de Dios la que hablamos, y no hablemos las palabras del mundo, que son las palabras del diablo, que son las palabras de la antife. Necesitamos tener cuidado con nuestra forma de hablar por lo siguiente también. El diablo nunca ha tenido poder creativo. El diablo lo que tiene es el poder de la mentira. ¿Y cuál es el poder de la mentira? El poder de la mentira es que usted y yo la creamos y la hablemos para darle vida a esa mentira.
Resulta ser que el diablo, los únicos dos seres en el universo que tienen el poder creativo es el Señor Jesucristo, es Dios, y somos nosotros por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. El Señor tiene en su boca el poder de hacer todo, de crear todas las cosas, y el Señor nos hizo su imagen y semejanza y nos dijo esto en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de su lengua. Pues nos está diciendo tengan cuidado con lo que hablan. ¿Por qué razón? Mire pues, el diablo no puede crear circunstancias. El diablo no puede crear cosas en contra suya. Además de eso, el Señor Jesucristo ya lo venció, lo derrotó y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre él y exhibiéndolo. Entonces el diablo está derrotado, el diablo está despojado, el diablo y sus demonios son pobres diablos y pobres demonios. No tienen poder de absolutamente nada, solo tienen un poder, el poder de la mentira. Y para que ese poder opere, usted tiene que creer la mentira. Y esa mentira se la venden a través del temor, y usted le da vida. Cuando usted habla el temor, usted le está dando vida al temor. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fe, y la palabra de Dios es la que crea todas las cosas, no nuestra palabra. Nuestra palabra es cuando está dirigida por el temor, es una palabra anticreativa. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos en temor, estamos negando la eficacia de la palabra de Dios y estamos dándole lugar a lo que el diablo quiere que usted y yo creamos. Entonces, necesitamos tener muchísimo cuidado con lo que hablamos, y voy a terminar eso con dos pasajes. Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice, nos enseña: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El temor viene del diablo y el temor es una mentira. La fe viene de Dios y la fe es la verdad. Número 1. Y número 2, en Job capítulo 3, versículos 25 y 26, nos enseña el por qué tenemos que tener cuidado de no hablar lo que tememos, de no darle en nuestra boca, de no prestar nuestra boca ni nuestro corazón a lo que dice el temor. Dice Job 3, 25, 26, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta cápsula de fe, solo recordando que la fe implica creerle a Dios, y creerle a Dios implica obedecer su palabra y también creer en sus promesas. Y aparte de ello, si creemos en el Señor, lo que necesitamos es hablar la palabra del Señor y no hablar temor. Muy bien, para concluir vamos a terminar esta transmisión orando, así que le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos has permitido, Señor, compartir esta cápsula de fe, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para levantar nuestra fe, Señor, en obediencia, para levantar nuestra fe y pararnos, Señor, en tu palabra, tanto en lo que se refiere a tus mandamientos como en los que se refiere a tus promesas, Señor. Y creemos lo que dice tu palabra, hablamos lo que dice tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es creativa, Señor, y creemos en ti, por lo cual hablamos lo que tú hablas, hablamos tu palabra, Señor. Ese es el espíritu de fe. El espíritu de fe es creer en ti y hablar lo que tú hablas, Padre. Así que creemos, por lo cual hablamos, mi Dios todopoderoso. Vite, Señor, yo levanto cada una de las peticiones de mis hermanos delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque tú las has escuchado, cada una de ellas, Señor, desde mucho tiempo atrás, Señor, y tú estás trabajando, Señor, en responder cada una
una de esas peticiones si todavía no lo has hecho, Señor, en responder a cada una de ellas de la mejor manera, Señor, para el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida, Señor, como la luz de la aurora en aumento. Gracias, Señor, porque podemos vivir confiadamente en que tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro restaurador, nuestro libertador, nuestra seguridad, nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, quien nos levanta, quien nos hace más que vencedores, Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y ningún mal, Señor, podrá venir en contra de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta hora. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea sellada en nuestros corazones y por tu Espíritu Santo, y que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Les envío un abrazo y que tengan una noche de descanso y un día lleno de éxitos y de bendiciones el día de mañana. Bendiciones y un abrazo para todos.